El cheque se rasgó limpiamente por la mitad, y el sonido resonó en la suite ejecutiva como una bofetada en la cara. El presidente Howard Castellano sostenía las dos mitades en sus puños, con los nudillos blancos de ira, su rostro carmesí mientras se inclinaba sobre su escritorio de caoba. «No te debemos ni un centavo», espetó con una voz tan afilada que podría cortar cristal. «Ni un maldito céntimo por un trabajo que ya estaba cubierto por tu contrato laboral. Firmaste ese acuerdo cuando empezaste aquí. Y todo lo que creas pertenece a North Point Solutions. Todo». El cheque roto cayó sobre el escritorio entre nosotros. La cantidad aún era visible en ambas mitades. $68.000. El pago por 3 meses de horas extras. Fines de semana sacrificados. Días festivos pasados programando mientras todos los demás celebraban con sus familias. El pago por la revolucionaria arquitectura que transformaría toda su plataforma, los diseños que pondrían a North Point por delante de todos los competidores en el mercado. Pero, de pie allí en ese momento, viendo los trozos de ese cheque caer sobre la madera pulida, algo cambió dentro de mí. La ira que debería haberme consumido nunca llegó. En su lugar, una calma claridad lo inundó todo, y sonreí. Esa sonrisa pareció inquietarlo más de lo que cualquier discusión podría haberlo hecho. Los ojos de Howard se entrecerraron, la confusión parpadeó en sus rasgos por un segundo antes de que la arrogancia regresara. Metí la mano en mi portafolio, saqué los papeles de renuncia que había preparado esa mañana y los coloqué sobre su escritorio. Mi firma ya estaba allí, nítida y definitiva al final de la página. Sin decir palabra, me di la vuelta hacia la puerta, mis tacones resonando contra el suelo de mármol con una precisión medida. «Así es». «Lárgate», me gritó Howard, su voz goteando desprecio. «Buena suerte encontrando otro puesto en esta industria. Me aseguraré de que todos los grandes jugadores sepan exactamente por qué te fuiste». No miré hacia atrás. No dignifiqué la amenaza con una respuesta. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic, sellando ese capítulo de mi vida. Lo que Howard Castellano no sabía, lo que no podría haber sabido, porque nunca leyó la letra pequeña del anexo de consultoría en el que yo había insistido 6 meses antes, era que la cláusula 17 me otorgaba la propiedad total de cualquier arquitectura propietaria desarrollada en mi propio tiempo, usando mis propios recursos, que no fuera encargada explícitamente por la empresa por escrito. Cada fin de semana que había pasado en casa, cada día festivo, cada noche en mi apartamento, esos diseños habían sido míos. El código que había escrito en horario de empresa había sido un marco básico, una implementación estándar, nada revolucionario, pero la arquitectura, la verdadera innovación que haría que todo funcionara, eso me pertenecía a mí. Historias como estas nos recuerdan que a veces, las mayores victorias no provienen de contraatacar con ira, sino de planificar con precisión. Bienvenidos al canal Back Office, donde exploramos los momentos en que la paciencia y la preparación cambian las tornas contra aquellos que nos subestiman. Si estas historias resuenan contigo, si crees en el poder del pensamiento estratégico sobre las reacciones emocionales, considera suscribirte para seguir más trayectorias como esta. Estamos construyendo una comunidad en el camino hacia los 8.000 suscriptores que aprecian que la venganza es un plato que se sirve mejor con papeleo y una planificación adecuada. Mi nombre es Erika Harwell y durante 7 años, trabajé como la arquitecta de sistemas principal en North Point Solutions. Mis antecedentes no son extraordinarios, solo una crianza de clase media en Ohio que me enseñó el valor de escuchar antes de hablar, de entender que cada uno lleva sus propias luchas. Esa base moldeó cómo veía el mundo, cómo construía relaciones y, en última instancia, cómo reconocí cuando esas relaciones se habían vuelto tóxicas sin remedio. La mañana después de esa confrontación con Howard, me senté en una cafetería a 3 manzanas de la sede de North Point, observando a los madrugadores pasar apresuradamente por las ventanas. Mi teléfono descansaba sobre la mesa frente a mí, silencioso por ahora, pero sabía que eso cambiaría pronto. Frente a mí estaba Thomas Brennan, director de tecnología de Apex Innovations, el principal competidor de North Point durante los últimos 5 años. Nos habíamos conocido en conferencias de la industria, habíamos participado juntos en paneles, y manteníamos un respeto profesional que nunca llegó a ser amistad, pero que tampoco cayó en la rivalidad. Necesito que quede absolutamente claro lo que estás ofreciendo, dijo Thomas, su café intacto mientras revisaba los documentos que había traído.
Esta arquitectura es legítimamente tuya. No habrá complicaciones legales. Deslicé el anexo de consultoría sobre la mesa. Cláusula 17, resaltada en amarillo. Hice que un abogado revisara cada palabra antes de firmarlo. Howard estaba tan ansioso por atarme al contrato laboral que apenas echó un vistazo a los términos de consultoría. Asumió que solo estaba siendo difícil, pidiendo concesiones menores para sentir que tenía algo de control. Thomas leyó la cláusula 2 veces, su expresión cambiando de cautelosa a intrigada. ¿Y desarrollaste todo esto de forma independiente? Cada componente central. El marco que construí en North Point era esencialmente una cáscara, funcional pero poco destacable. La verdadera innovación, la arquitectura que lo hace escalable y adaptable, eso fue creado enteramente en mi propio tiempo, con mi propio equipo y en mi propia casa. ¿Por qué venir a nosotros? Podrías licenciar esto a múltiples empresas, ganar significativamente más de lo que estamos ofreciendo. La pregunta merecía honestidad. Porque North Point planea lanzar su nueva plataforma en 3 meses. Ya han comenzado la campaña de marketing, han hecho promesas a los clientes sobre capacidades que aún no existen. Si Apex puede implementar esta arquitectura y salir al mercado primero, no solo les ganaréis. Haréis que toda su campaña parezca humo. Thomas se reclinó en su silla, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. Esto no es solo por dinero para ti. No, admití. No lo es. Howard Castellano destruyó a alguien que conozco. Una colega que cuestionó una de sus decisiones fue puesta en una lista negra tan a fondo que tuvo que dejar la industria por completo. Ha construido un imperio a base de llevarse el crédito por las innovaciones de otros y aplastar a cualquiera que lo desafíe. Esto no es una venganza personal. Es rendición de cuentas. Nos dimos la mano sobre la mesa. El contrato firmado. Los términos acordados. Apex Innovations tendría los derechos exclusivos de mi arquitectura durante 18 meses, con una tarifa de licencia que era el triple de lo que North Point se había negado a pagarme, más un porcentaje de los ingresos de cualquier producto que utilizara la tecnología. El plazo de implementación era agresivo, 8 semanas para el despliegue completo. Pero Thomas me aseguró que su equipo de desarrollo estaba entre los mejores de la industria. Yo serviría como arquitecta consultora, guiando la integración pero sin ser empleada directamente, manteniendo la independencia que se había vuelto tan preciosa para mí. La primera semana en Apex fue como entrar en un universo alternativo. El equipo de desarrollo realmente escuchaba durante las reuniones en lugar de interrumpir para explicarme mis propios diseños. Los gerentes de proyecto hacían preguntas sobre la viabilidad antes de hacer promesas a los clientes. El presupuesto incluía tiempo para pruebas y refinamiento, en lugar de esperar milagros a través de horas extras obligatorias. Trabajé con una desarrolladora senior llamada Alison Fletcher, quien tenía la rara combinación de brillantez técnica y humildad genuina. Entendió la arquitectura casi de inmediato, haciendo preguntas perspicaces que me ayudaron a refinar componentes que había pensado que ya estaban optimizados. Este protocolo de escalado adaptativo, dijo Alison durante nuestra tercera sesión de planificación, su lápiz óptico flotando sobre la pizarra digital, la forma en que predice las necesidades de recursos basándose en patrones de uso. Nunca he visto nada parecido. ¿Cómo desarrollaste el algoritmo de predicción? Pasamos 2 horas profundizando en las matemáticas, el modelado de comportamiento, las miles de simulaciones que había ejecutado en mi apartamento, mientras North Point asumía que simplemente estaba trabajando hasta tarde en sus proyectos estándar. Las contribuciones de Alison durante esa conversación mejoraron el algoritmo, algo que nunca había sucedido en North Point, donde mis sugerencias eran o bien descartadas o reclamadas por alguien más arriba en la jerarquía. Para la tercera semana, los sistemas centrales estaban operativos. Para la quinta semana, estaban ejecutando escenarios de prueba que superaban todos los puntos de referencia de rendimiento. Para la séptima semana, la dirección de Apex estaba viendo una plataforma completamente funcional que podía hacer todo lo que North Point había prometido a sus clientes, además de capacidades que ni siquiera habían formado parte de la visión original. Thomas me llamó a su oficina un viernes por la tarde, su expresión cuidadosamente neutral de una manera que hizo que mi pulso se acelerara con incertidumbre. Estamos listos para salir al mercado, dijo señalando la silla frente a su escritorio.
La Junta revisó las pruebas finales ayer y aprobó el despliegue inmediato. Estamos programando el anuncio oficial del lanzamiento para el lunes por la mañana. Eso es antes de lo previsto, señalé calculando el plazo en mi cabeza por 2 semanas. Tu arquitectura es así de buena. Y nuestro equipo hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado, está motivado. Varios de ellos trabajaron en North Point antes. Saben exactamente cómo es Howard Castellano, y están comprometidos con este éxito. Algo en su tono sugería que había más en la conversación. Esperé, dejando que el silencio se extendiera. También hemos recibido información a través de canales de la industria de que North Point está experimentando problemas significativos con el desarrollo de su plataforma. Aparentemente el marco que su equipo construyó no está escalando correctamente. Están encontrando fallos críticos durante las pruebas de estrés. Eso tendría sentido, dije. El marco nunca fue diseñado para manejar la carga que están prometiendo. Necesita la arquitectura adaptativa para funcionar a esa escala. Howard ha estado diciendo a los clientes que el lanzamiento sigue programado para el próximo mes. Está convencido de que su equipo puede resolver los problemas técnicos a tiempo. No pueden, no sin reconstruir completamente desde los cimientos, lo que les llevaría al menos 6 meses con sus recursos actuales. Thomas asintió lentamente. Así que cuando lancemos el lunes y North Point todavía esté a semanas de tener siquiera la funcionalidad básica. La industria se dará cuenta, los clientes se darán cuenta, los inversores definitivamente se darán cuenta. El fin de semana antes del lanzamiento me quedé en casa, ignorando el zumbido constante de mi teléfono mientras antiguos colegas de North Point me contactaban con mensajes cada vez más preocupados. Aparentemente se había corrido la voz de que estaba trabajando con Apex, y la gente estaba empezando a atar cabos entre mi partida y la repentina catástrofe técnica de North Point. Un mensaje se destacó entre los demás, enviado tarde el sábado por la noche por una desarrolladora llamada Grace, que había sido una de las pocas caras amigables durante mi tiempo en North Point. Erika, no sé lo que estás planeando, pero Howard está en pánico. Trajo consultores externos que confirmaron que la plataforma no funcionará sin cambios arquitectónicos importantes. Está hablando de retrasar el lanzamiento, pero la Junta no se lo permitirá. Han invertido demasiado en la campaña de marketing. Por favor, dime que no estás haciendo lo que creo que estás haciendo. Escribí y borré 3 respuestas diferentes antes de decidirme finalmente por algo simple y honesto. Estoy haciendo exactamente lo que mi contrato me permitía hacer. Lo que le suceda a North Point ahora es una consecuencia de las decisiones de Howard, no de las mías. El lunes por la mañana llegó con un sol otoñal cristalino, el tipo de día que se sentía lleno de posibilidades. Me vestí con cuidado, profesional pero no formal, segura pero no agresiva, y llegué a la sede de Apex 1 hora antes de la conferencia de prensa programada. La asistencia de los medios superó las expectativas, periodistas de tecnología, analistas de la industria, reporteros financieros, incluso algunos blogueros especializados en drama corporativo. Thomas había posicionado el anuncio como una revelación de innovación importante, y la industria había respondido con intensa curiosidad. La presentación fue impecable. Thomas presentó las capacidades de la plataforma con demostraciones claras y verificables. Allison explicó las especificaciones técnicas que demostraban que las afirmaciones no eran solo exageraciones de marketing. El director de operaciones anunció 3 clientes importantes que ya habían firmado contratos de implementación durante el fin de semana, incluidas 2 empresas que habían estado en negociaciones con North Point. Y entonces Thomas me presentó. La arquitectura que hace todo esto posible fue desarrollada por Erika Harwell, quien se une a Apex como nuestra consultora senior de innovación. Su visión y experiencia técnica nos han posicionado para ofrecer soluciones que la industria ha estado esperando. El reconocimiento fue profesional, apropiado y completamente extraño para mí. Después de años de ver a Howard llevarse el crédito por el trabajo que su equipo había hecho, hablé brevemente sobre la filosofía de desarrollo detrás de la arquitectura, respondí algunas preguntas técnicas de periodistas que realmente entendían el tema, y luego di un paso atrás para dejar que Thomas manejara las implicaciones comerciales. Fue entonces cuando mi teléfono empezó a sonar. La primera llamada vino de un número que no reconocí. La silencié centrándome en la conclusión de la conferencia de prensa. La segunda llamada era de la línea principal de North Point.
La tercera era del número directo de la oficina de Howard. La cuarta era de un número que reconocí como perteneciente al departamento legal de North Point. Para cuando terminó la conferencia de prensa y los periodistas se dispersaron para escribir sus historias, tenía 17 llamadas perdidas y 9 mensajes de voz. No necesitaba escucharlos para saber lo que contenían. Thomas me encontró en la sala de descanso una hora después, revisando la cobertura inicial de los medios en mi tableta. Los titulares eran uniformemente positivos para Apex y, por extensión, devastadores para North Point. Apex, líder en innovación tecnológica, lanza plataforma de próxima generación antes de lo previsto. Ex arquitecta de North Point lleva un diseño revolucionario a la competencia. Fuentes dicen que la plataforma de North Point enfrenta problemas críticos de desarrollo. Están amenazando con demandar, dijo Thomas sin preámbulos, dejando su propio teléfono sobre la mesa. Howard Castellano llamó personalmente a nuestro equipo legal, alegando robo de propiedad intelectual, incumplimiento de contrato, espionaje corporativo. Sus abogados están redactando los documentos mientras hablamos. No tienen un caso, respondí, la calma certeza en mi voz sorprendiéndome incluso a mí. Cada componente de la arquitectura fue desarrollado de forma independiente, documentado con marcas de tiempo y control de versiones que prueban las fechas de creación. El anexo de consultoría me otorga explícitamente la propiedad del trabajo creado bajo esas condiciones específicas. Nuestros abogados están de acuerdo contigo, pero eso no significa que North Point no lo intentará. Aparentemente, Howard amenaza con alargar esto en los tribunales durante años, para que sea demasiado caro para nosotros defendernos. Está fanfarroneando. Una batalla legal prolongada le exigiría revelar porque su plataforma está fallando, lo que significaría admitir ante inversores y clientes que no puede cumplir sus promesas. La amenaza de demanda está diseñada para asustarnos y que aceptemos un acuerdo. Thomas me estudió durante un largo momento. ¿Has pensado en todos los ángulos de esto? Tuve 3 meses para planificar mientras trabajaba horas extras en un marco que sabía que nunca funcionaría sin la arquitectura por la que Howard se negó a pagarme. Sí, he pensado en todos los ángulos. Mi teléfono sonó de nuevo, la vibración retumbando contra la superficie de la mesa. Esta vez era de mi antigua gerente en North Point, una mujer llamada Diane que siempre me había tratado con un profesionalismo distante, pero nunca con hostilidad abierta. Respondí poniéndolo en altavoz con una mirada interrogante a Thomas. Él asintió, permaneciendo en silencio. Erika, gracias a Dios, la voz de Diane estaba tensa, con un pánico apenas controlado bajo el tono profesional. Necesito que entiendas la situación aquí. La plataforma es completamente no funcional. Tenemos demostraciones programadas con clientes importantes a partir de la próxima semana. La Junta amenaza con despedir a todo el departamento de desarrollo si no podemos cumplir. Eso suena difícil, dije, manteniendo mi voz neutral. Por favor, ¿podemos discutir traerte de vuelta como consultora, si no como empleada a tiempo completo? Di tu precio. Lo pagaremos. Necesitamos la arquitectura. La arquitectura pertenece a Apex Innovations ahora. Licencia exclusiva por 18 meses. Pero la creaste mientras trabajabas aquí. Usaste recursos de la empresa, tiempo de la empresa. Tengo documentación con marcas de tiempo que prueba que cada componente fue creado en mi equipo personal, en mi propio tiempo, bajo los términos de un anexo de consultoría que vuestro departamento legal aprobó. El marco que creé en tiempo de empresa sigue siendo vuestro. El problema es que ese marco no hace realmente lo que Howard prometió a los clientes que haría. El silencio se extendió por la conexión. Cuando Diane volvió a hablar, su voz había cambiado, la ira reemplazando a la desesperación. Planeaste esto. Creaste deliberadamente algo que sabías que no funcionaría sin el resto del sistema. Creé exactamente lo que se solicitó por escrito por mis supervisores directos. Si Howard hizo promesas más allá de esas especificaciones sin confirmar la viabilidad técnica, eso es un fallo de gestión, no un fallo de desarrollo. Él te destruirá por esto. Sabes que lo hará. Es bienvenido a intentarlo. Terminé la llamada y miré a Thomas, que me miraba con una expresión a medio camino entre la admiración y la preocupación. Eso fue frío, dijo. Eso fue preciso.
Todo lo que dije era fácticamente correcto y legalmente defendible. No estoy criticando. Solo estoy recalibrando mi comprensión de quién eres. La cobertura mediática se intensificó a lo largo del día. Los blogs de tecnología publicaron análisis detallados, comparando las capacidades demostradas de Apex con las características prometidas de Northpoint, señalando las sospechosas similitudes y haciendo preguntas puntiagudas sobre el cronograma de desarrollo. Los analistas financieros comenzaron a rebajar la calificación de las acciones de Northpoint, citando desafíos técnicos no especificados y preocupaciones sobre el liderazgo. Para el martes por la mañana, las acciones de Northpoint habían caído un 12%. Para el miércoles habían bajado un 23% y seguían cayendo. Clientes importantes que habían estado en negociaciones finales para la nueva plataforma anunciaron que estaban explorando otras opciones en comunicados de prensa cuidadosamente redactados. Howard Castellano apareció en un podcast de tecnología el miércoles por la tarde. Su voz, tensa por una ira controlada, desestimaba las preocupaciones sobre el desarrollo de la plataforma. Estamos experimentando retrasos menores debido a nuestro compromiso con la calidad y la seguridad. A diferencia de algunos competidores que lanzan tecnología no probada al mercado, Northpoint mantiene los más altos estándares para nuestros productos. Lanzaremos cuando estemos seguros de ofrecer excelencia, no cuando un calendario de marketing arbitrario lo exija. El presentador, un periodista llamado Ryan que llevaba 15 años cubriendo el desarrollo tecnológico, no dejó pasar la evasiva. Pero fuentes dentro de Northpoint han sugerido que los retrasos no son menores, que hay problemas arquitectónicos fundamentales que podrían tardar meses en resolverse, y hay preguntas sobre las similitudes entre lo que Apex demostró y lo que Northpoint ha estado prometiendo. ¿Puede abordar la especulación de que su ex arquitecta de sistemas principal llevó tecnología propietaria a un competidor? Estamos explorando todas las opciones legales con respecto a un posible robo de propiedad intelectual. No puedo comentar sobre detalles específicos mientras nuestros abogados revisan la situación, pero puedo decir con confianza que Northpoint defenderá vigorosamente sus intereses y hará responsable a cualquiera que haya violado sus obligaciones contractuales. Escuché el podcast mientras trabajaba en mejoras de integración con Allison. Y cuando la voz de Howard se desvaneció en los comentarios finales, ella me miró con las cejas arqueadas. ¿Realmente cree que es la víctima en esta historia? Él cree que su posición le da la propiedad de todo lo que le rodea, incluido el trabajo de otras personas. El concepto de que yo pudiera crear algo valioso independientemente de su autoridad no encaja en su visión del mundo. ¿Qué pasará cuando se dé cuenta de que la demanda no funcionará? Entonces intentará negociar, ofrecer una asociación, sugerir que licenciemos la tecnología a Northpoint, apelar a la unidad de la industria o a la cortesía profesional. Cuando eso no funcione, intentará robar empleados de Apex, especialmente a cualquiera que haya trabajado en la integración. Y cuando todo eso falle, intentará reconstruir su plataforma desde cero, lo que llevará el tiempo suficiente para que Northpoint pierda su posición en el mercado por completo. ¿Realmente has trazado todas las posibilidades? No todas las posibilidades, solo las predecibles. La demanda llegó el jueves por la mañana, entregada al departamento legal de Apex con el debido dramatismo. 47 páginas de acusaciones, exigencias y amenazas apenas veladas. Todo ello construyendo una reclamación de que yo había robado tecnología propietaria por un valor estimado de $80 millones y la había entregado a un competidor directo. Nuestro equipo legal pasó 6 horas revisando cada detalle antes de convocar una reunión con Thomas, conmigo y con la directora legal de Apex. Una mujer de mirada aguda llamada Francine, quien había pasado 20 años en derecho de propiedad intelectual antes de unirse a la compañía. Esto es teatro, anunció Francine, dejando caer los documentos de la demanda sobre la mesa de la sala de conferencias. Teatro caro, pero teatro al fin y al cabo. No tienen un caso, y sus abogados lo saben. Cada reclamación se basa en la suposición de que el trabajo realizado por un empleado pertenece automáticamente al empleador, lo cual es generalmente cierto, excepto cuando un lenguaje contractual explícito dice lo contrario. Sacó el anexo de consultoría, el mismo documento que le había mostrado a Thomas semanas antes, y lo colocó junto a la demanda. La cláusula 17 es hermética.
Especifica los términos de propiedad para el trabajo creado de forma independiente, proporciona criterios claros sobre lo que califica como trabajo independiente, y fue firmada por ambas partes con representación legal presente. El propio Departamento Legal de North Point revisó y aprobó este lenguaje. Entonces, ¿por qué presentar la demanda?, preguntó Thomas. Presión. Esperan que lleguemos a un acuerdo solo para evitar el costo y la distracción del litigio. También están tratando de crear una narrativa que los posicione como víctimas de un robo en lugar de una empresa que no cumplió sus promesas. Si pueden hacer que esto se trate de tecnología robada en lugar de mala gestión, podrían salvar algo de credibilidad con los inversores y clientes. ¿Cuál es nuestra estrategia de respuesta?, Francine sonrió, y no había nada de calidez en la expresión. Presentamos una contrademanda por difamación e interferencia torticera. Sus afirmaciones públicas sobre robo e incumplimiento de contrato son demostrablemente falsas y han dañado tanto tu reputación como las relaciones comerciales de Apex. También presentamos una moción para solicitar la presentación de pruebas, lo que significa que tendrán que proporcionar documentación de su cronograma de desarrollo, comunicaciones internas sobre el proyecto y las decisiones de Howard Castellano con respecto a tu compensación. La presentación de pruebas expondrá todo lo que están tratando de ocultar, dije, comprendiendo. El hecho de que no tienen nada funcional, que Howard se negó a pagar por un trabajo que nunca encargó por escrito, todo el caos interno. Exactamente. Retirarán la demanda antes que enfrentarse a esa exposición. Pero necesitamos que tu documentación sea absolutamente completa, cada marca de tiempo, cada registro de control de versiones, cada pieza de evidencia que demuestre la creación independiente. Había estado preparando esa documentación durante 3 meses, organizándola cada noche después de esos largos días en North Point, cuando sabía que la confrontación era inevitable. Para el viernes por la tarde le entregué todo a Francine. Registros de desarrollo que mostraban fechas de creación e historiales de modificación. Recibos de compras de equipos que probaban que había usado mis propios recursos. Incluso facturas de electricidad que mostraban un aumento del consumo en casa durante las horas que había trabajado en la arquitectura. La contrademanda se presentó el lunes por la mañana y la reacción de la industria fue inmediata. Los periodistas de tecnología que inicialmente habían cubierto la historia como una disputa corporativa estándar, de repente la reconocieron como algo más significativo. Esto no era solo una empresa contra otra. Se trataba de los derechos de los empleados, la propiedad intelectual y las dinámicas de poder que gobernaban toda la industria. Una prominente bloguera de tecnología llamada Samantha Ortiz publicó un análisis detallado que se hizo viral en cuestión de horas, estableciendo conexiones con patrones más amplios de empresas que reclaman la propiedad de las innovaciones de los empleados, independientemente de los términos contractuales. La situación de North Point plantea preguntas críticas sobre cómo valoramos la innovación y quién es realmente el dueño del trabajo creativo. Si la documentación de Erika Harwell demuestra que desarrolló esta arquitectura de forma independiente, usando su propio tiempo y recursos, entonces la demanda de North Point no es solo legalmente cuestionable. Es un intento de reclamar la propiedad del pensamiento humano mismo. El artículo desató debates en redes sociales, foros de tecnología y redes profesionales. Los desarrolladores compartieron sus propias historias de empresas que reclamaban la propiedad de proyectos de fin de semana, experimentos de codificación nocturnos e innovaciones creadas completamente fuera de las responsabilidades laborales. La conversación se expandió más allá del caso específico para abordar problemas sistémicos que habían sido aceptados silenciosamente durante años. Howard Castellano intentó controlar la narrativa con un comunicado de prensa formal el martes por la tarde, pero el lenguaje estaba tan cuidadosamente saneado por la revisión legal que esencialmente no decía nada, mientras que de alguna manera hacía que North Point pareciera peor. North Point Solutions sigue comprometida con la protección de su propiedad intelectual y el mantenimiento de la confianza de nuestros clientes y socios. Confiamos en que el proceso legal demostrará la validez de nuestras preocupaciones y esperamos una resolución que defienda los principios de prácticas comerciales justas. El precio de las acciones cayó otro 8%. Para el miércoles, fuentes internas de North Point estaban filtrando información a los periodistas con una frecuencia creciente. Alguien proporcionó correos electrónicos internos que mostraban que Howard había sido advertido meses antes de que el marco de la plataforma no escalaría sin un desarrollo arquitectónico adicional.
Otra filtración reveló que la Junta había cuestionado el agresivo cronograma de lanzamiento, solo para que Howard les asegurara que su equipo podría cumplir. La filtración más dañina llegó el jueves por la mañana, una grabación de una reunión del equipo de desarrollo donde Howard había declarado explícitamente que no autorizaría el pago por el trabajo arquitectónico porque todo lo que crean nos pertenece de todos modos y no voy a pagar 2 veces por el mismo producto. Esa grabación dejó claro que Howard había entendido la distinción entre el marco y la arquitectura, pero había elegido reclamar la propiedad mediante la afirmación en lugar de la negociación. La narrativa cambió decisivamente. No se trataba de un caso de robo por parte de un empleado. Era un caso de abuso de poder ejecutivo y explotación de empleados. Thomas me encontró en el laboratorio de pruebas el jueves por la tarde, donde había estado trabajando con Allison en protocolos de optimización de rendimiento. Los abogados de Howard contactaron a Francine esta mañana, dijo con la expresión cuidadosamente controlada. Quieren discutir los términos de un acuerdo. Ya. La grabación filtrada destruyó su posición. No pueden alegar un malentendido de buena fe cuando hay un audio de Howard declarando explícitamente que no pagaría por un trabajo que sabía que fue encargado por separado. Quieren llegar a un acuerdo antes de que la presentación de pruebas los obligue a revelar información aún más perjudicial. ¿Qué están ofreciendo? Desestimación completa de su demanda con perjuicio, lo que significa que nunca podrán presentar reclamaciones similares de nuevo. Una declaración pública reconociendo que desarrollaste la arquitectura de forma independiente y que actuaste dentro de tus derechos contractuales. Y un pago a ti personalmente por daños y perjuicios por difamación. ¿Cuánto? $200.000. El número quedó suspendido en el aire entre nosotros, más del triple de lo que se había negado a pagarme originalmente, pero el contexto había cambiado por completo. Esto no era un pago por un trabajo. Era un reconocimiento de haber obrado mal. Francine cree que deberíamos contraofertar con $400.000, continuó Thomas. Están desesperados por terminar esto rápidamente y cuanto más se alargue, más daño hará a su precio de las acciones y a las relaciones con los clientes. ¿Qué piensas? Pienso que ya has ganado todo lo que importa. El dinero es solo un número. La verdadera victoria es que ahora todos en la industria saben exactamente lo que pasó, y la reputación de Howard Castellano nunca se recuperará. Las negociaciones del acuerdo duraron 11 días, cada uno marcado por cambios incrementales en el poder y el posicionamiento. El equipo legal de North Point comenzó en $200.000 y una firme negativa a admitir cualquier irregularidad específica. Nuestro equipo contraofertó con $500.000, con un reconocimiento explícito de las declaraciones difamatorias y la interferencia comercial. El compromiso se estableció en $375.000, una declaración pública que caminaba por la delgada línea entre la admisión legal y el reconocimiento de hechos, y un acuerdo de confidencialidad que impedía a ambas partes discutir los términos del acuerdo, pero permitía explícitamente a ambas partes discutir los hechos subyacentes del caso. Esa última provisión fue crucial. Quería la libertad de explicar lo que había sucedido sin restricciones legales, para asegurar que otros desarrolladores entendieran sus derechos y opciones al enfrentar situaciones similares. La declaración se hizo pública un viernes por la tarde, programada para minimizar la atención mediática inmediata, pero aún así proporcionando información a cualquiera que siguiera específicamente la historia. North Point Solutions y Erica Harwell han llegado a una resolución amistosa con respecto a todas las reclamaciones y contrademandas relacionadas con el desarrollo de cierta arquitectura tecnológica. North Point reconoce que la señora Harwell actuó dentro de sus derechos contractuales y le desea éxito en sus futuros proyectos. Ambas partes consideran este asunto completamente resuelto. La insipidez del lenguaje no podía ocultar lo que todos en la industria entendían. North Point se había echado atrás por completo. El intento de Howard Castellano de reclamar la propiedad de mi trabajo había fracasado, pública y costosamente. El pago del acuerdo se transfirió a mi cuenta el lunes siguiente, y pasé esa noche sentado en mi apartamento, mirando el número en mi aplicación bancaria y tratando de procesar la cascada de eventos que habían llevado a este momento. El dinero importaba, ciertamente. Representaba reconocimiento y rendición de cuentas, una prueba tangible de que las acciones tenían consecuencias. Pero el cambio real fue más sutil y profundo.
3 empresas diferentes me habían contactado en la última semana ofreciéndome contratos de consultoría, charlas, puestos de asesoramiento. Las conferencias de tecnología querían que presentara sobre derechos de propiedad intelectual y prácticas de desarrollo independiente. Un editor se había puesto en contacto para un posible libro sobre la propiedad de la innovación en entornos corporativos. La historia había resonado más allá de las circunstancias inmediatas, tocando algo sensible en una industria que a menudo trataba el trabajo creativo como una mercancía para ser extraída en lugar de valorada. Los desarrolladores estaban cuestionando sus contratos, exigiendo un lenguaje más claro sobre la propiedad, oponiéndose a las reclamaciones generales de que todo lo que creaban pertenecía a sus empleadores. Howard Castellano anunció su renuncia de Northpoint 2 semanas después del acuerdo. El comunicado de prensa citaba razones personales y nuevas oportunidades en un lenguaje que no engañó a nadie. Fuentes internas de la empresa confirmaron que la Junta lo había forzado a salir, reacios a tolerar el daño continuo a la reputación y la posición de mercado de Northpoint. Su reemplazo fue una contratación externa, una ex ejecutiva de tecnología llamada Andrea Wolf, que se había forjado una reputación de liderazgo ético y desarrollo de empleados. Su primera decisión importante fue reestructurar las políticas de propiedad intelectual de Northpoint para distinguir claramente entre el trabajo realizado como parte de las responsabilidades laborales y la innovación independiente creada fuera de esos límites. La plataforma que Howard había prometido, la que había provocado toda esta confrontación, fue cancelada discretamente. Northpoint anunció un reenfoque estratégico que abandonaba el sector tecnológico que su fallida plataforma se suponía que iba a dominar. La empresa sobrevivió pero disminuida. Una historia con moraleja sobre los costos de la arrogancia ejecutiva y la explotación de los empleados. Apex Innovations, mientras tanto, prosperó. La plataforma que había ayudado a desarrollar se convirtió en un estándar de la industria en 6 meses, adoptada por grandes corporaciones que valoraban su fiabilidad y escalabilidad. Allison fue ascendida a arquitecta de sistemas principal, y continuamos colaborando en mejoras y expansiones que llevaron la tecnología a nuevas aplicaciones. Thomas me ofreció un puesto permanente como directora de innovación, pero lo rechacé en favor de mantener mi independencia como consultora. La experiencia con Northpoint me había enseñado el valor de controlar mi propio trabajo, de mantener la libertad de alejarme de situaciones que comprometieran mis principios. En su lugar, construí una práctica de consultoría que se enfocaba en ayudar a otros desarrolladores a entender sus derechos, estructurar contratos que protegieran sus innovaciones y navegar por la compleja intersección del derecho laboral y la propiedad intelectual. El trabajo era satisfactorio de maneras que el desarrollo puramente técnico nunca lo había sido, combinando mi formación en ingeniería con una misión más amplia de cambio sistémico. 6 meses después del acuerdo, recibí un correo electrónico de Grace, mi ex colega de Northpoint, quien había enviado ese mensaje preocupado antes del anuncio del lanzamiento de Apex. Había dejado la empresa poco después de la renuncia de Howard, siguiendo a varios otros desarrolladores senior que reconocieron que la cultura tóxica no iba a cambiar de la noche a la mañana a pesar del nuevo liderazgo. Quería darte las gracias, escribió. Ver cómo manejaste todo, cómo te defendiste sin retroceder ni comprometer tus principios, me dio el coraje para hacer lo mismo. Ahora trabajo de forma independiente en proyectos en los que realmente creo, con contratos que respetan mis contribuciones. Nos mostraste a muchos de nosotros que había otra manera. Esas palabras significaron más que el dinero del acuerdo, más que las oportunidades profesionales, más que cualquier medida de éxito convencional. La historia nunca se había tratado solo de mi situación específica. Se había tratado de desafiar un sistema que devaluaba el trabajo creativo y a las personas que lo producían. La industria comenzó a cambiar de maneras pequeñas pero significativas. Más empresas adoptaron políticas claras de propiedad intelectual que distinguían entre el trabajo laboral y la creación independiente. Las organizaciones profesionales desarrollaron modelos de lenguaje contractual que protegían tanto los intereses del empleador como los del empleado. Los desarrolladores se volvieron más dispuestos a negociar los términos en lugar de aceptar acuerdos estándar que reclamaban la propiedad ilimitada de sus innovaciones. Ninguno de estos cambios ocurrió rápida o completamente. La cultura corporativa cambia gradualmente, resistiendo la transformación hasta que el costo del estancamiento supera la incomodidad del cambio. Pero la conversación había comenzado y seguía creciendo, extendiéndose a través de redes profesionales y publicaciones de la industria hasta que se volvió imposible de ignorar.
A veces pensaba en Howard Castellano, me preguntaba si entendía lo que realmente había sucedido. Reconocía que su negativa a pagar $68.000 le había costado finalmente su puesto, su reputación y el dominio del mercado de su empresa. ¿Veía la conexión entre sus acciones y las consecuencias? ¿O todavía se veía a sí mismo como la víctima de una traición en lugar del arquitecto de su propia caída? La respuesta realmente no importaba. Su comprensión o la falta de ella no cambiaría el resultado. La historia nunca fue sobre él de todos modos. Fue sobre la elección de mantenerse firme frente a la presión institucional, de valorar tu propio trabajo lo suficiente como para luchar por un trato justo, de reconocer que a veces la respuesta más poderosa a la injusticia es una preparación paciente y metódica. Un año después de dejar North Point, fui invitada a hablar en una conferencia de tecnología en Seattle, dirigiéndome a una audiencia de varios cientos de desarrolladores sobre derechos de propiedad intelectual y negociación de contratos. De pie en ese escenario, mirando rostros que reflejaban mi propia incertidumbre y determinación anteriores, compartí la historia de manera honesta y completa. Hablé de los años de trabajo en North Point, del reconocimiento gradual de que mis contribuciones estaban siendo infravaloradas, de la decisión de proteger mis innovaciones a través de un lenguaje contractual cuidadoso. Describí la confrontación con Howard, el cheque roto, la calma claridad que había guiado cada decisión posterior. Pero también hablé de la duda, de los momentos de incertidumbre en los que cuestioné si estaba tomando la decisión correcta, del miedo a estar quemando puentes que necesitaría más tarde, sacrificando la estabilidad profesional por principios abstractos, del peso de estar sola contra el poder institucional, y tener que confiar en que la preparación y la documentación serían suficientes. El resultado funcionó a mi favor, le dije a esa audiencia, pero eso no estaba garantizado. Podría haber perdido la batalla legal, haber sido puesta en una lista negra de la industria, haber visto mi carrera destruida por defenderme. La decisión de luchar no fue fácil ni simple. Fue aterradora. Pero la alternativa era peor. La alternativa era aceptar que mi trabajo, mi creatividad, mi innovación pudieran ser reclamados por otra persona simplemente porque ocupaba una posición de autoridad. Y no podía vivir con eso. No porque sea especialmente valiente o de principios, sino porque sabía que nunca me respetaría a mí misma de nuevo si me echaba atrás. La respuesta a ese discurso me sorprendió. Docenas de desarrolladores se acercaron después, compartiendo sus propias historias de disputas contractuales, conflictos de propiedad, situaciones en las que se habían sentido impotentes ante la presión corporativa. Muchos se habían echado atrás, aceptado términos injustos, renunciado a innovaciones que habían creado porque luchar parecía imposible. Pero algunos se habían mantenido firmes, habían negociado mejores términos, desafiado políticas injustas, y todos ellos, ya sea que hubieran tenido éxito o se hubieran comprometido, compartían un reconocimiento común de que el sistema necesitaba cambiar, y que las acciones individuales, tanto las victorias como las derrotas, contribuían a esa transformación más amplia. La práctica de consultoría creció de manera constante, impulsada por referencias de clientes satisfechos y una reputación de asesoramiento práctico y estratégico. Trabajé con desarrolladores individuales que negociaban contratos de trabajo, pequeñas empresas que estructuraban políticas de propiedad intelectual y organizaciones de la industria que desarrollaban mejores prácticas para la propiedad de la innovación. Cada caso era único en sus detalles, pero similar en las dinámicas subyacentes, personas que creaban valor y querían un reconocimiento justo por sus contribuciones. Organizaciones que intentaban proteger intereses comerciales legítimos mientras a veces se extralimitaban en territorio poco ético. La tensión entre esas posiciones y los marcos legales que intentaban equilibrar derechos contrapuestos. Un cliente, un desarrollador de software llamado Jackson que había creado un algoritmo revolucionario en su tiempo libre, vino a mí después de que su empleador exigiera la propiedad a pesar de la clara evidencia de creación independiente. Su contrato incluía un lenguaje similar al que yo había negociado en North Point, pero su empleador amenazaba con el despido y la inclusión en listas negras si no entregaba la propiedad intelectual. Pasamos 3 meses documentando su proceso de desarrollo independiente, reuniendo pruebas que demostrarían la creación, el cronograma y la metodología. Cuando el equipo legal de su empleador revisó nuestra documentación, retiraron silenciosamente sus demandas, reconociendo que no tenían un reclamo legítimo y enfrentando una posible responsabilidad por intento de coacción.
El algoritmo de Jackson se convirtió en la base de una startup que fundó 6 meses después, finalmente adquirida por una importante empresa de tecnología por una suma de 8 cifras. Él atribuyó a nuestro trabajo conjunto el haber hecho posible ese éxito. Y aunque aprecié el reconocimiento, la verdadera satisfacción provino de saber que había mantenido el control de algo que él había creado. Otra clienta, una diseñadora llamada Olivia, enfrentó un desafío diferente. Su empleador tenía la propiedad legítima del trabajo que había realizado durante su empleo, pero afirmaba que esa propiedad se extendía a las metodologías de diseño y los marcos conceptuales que ella había desarrollado a lo largo de años de práctica profesional. Le habían enviado una carta de cese y desistimiento exigiéndole que dejara de usar esos enfoques en su trabajo de consultoría independiente. El caso requirió un análisis cuidadoso de lo que realmente podía ser propiedad frente al conocimiento profesional general y el desarrollo de habilidades. Argumentamos con éxito que los principios fundamentales de diseño y las metodologías de resolución de problemas no podían ser reclamados como propietarios, que su empleador era dueño de los entregables específicos, pero no de la experiencia que ella había cultivado a través de la experiencia. La victoria permitió a Olivia continuar su práctica de consultoría sin restricciones artificiales, y el caso se convirtió en un punto de referencia para otros diseñadores que enfrentaban extralimitaciones similares. El empleador revisó sus políticas de propiedad intelectual después de darse cuenta de lo mal que su enfoque agresivo había dañado su reputación profesional. Estas historias y docenas como ellas reforzaron mi comprensión de que la situación con Northpoint no había sido un incidente aislado. Era parte de un patrón más amplio donde las organizaciones reclamaban derechos de propiedad excesivos, apostando a que los empleados individuales no tendrían los recursos o la determinación para luchar. Cada desafío exitoso a ese patrón creaba un precedente y una posibilidad para otros. Cada desarrollador que se mantuvo firme, cada empresa que revisó políticas injustas, cada caso que aclaró los límites de la propiedad legítima. Todo ello contribuyó a una mejora sistemática gradual. 2 años después de dejar Northpoint, fui contactada por Andrea Wolf, la ejecutiva que había reemplazado a Howard Castellano. Quería discutir la posibilidad de traerme como consultora para revisar y refinar las políticas de propiedad intelectual de Northpoint, asegurando que protegieran tanto los intereses de la empresa como los derechos de los empleados. La ironía no se nos escapó a ninguna de las dos. Ella lo reconoció directamente en nuestra primera reunión, celebrada en un lugar neutral en lugar de la sede de Northpoint. Entiendo si trabajar con nosotros en cualquier capacidad te parece inapropiado dada tu historia con la empresa, dijo Andrea, pero estoy tratando de construir algo diferente aquí. Una cultura que valore la innovación respetando a las personas que la crean. Tu experiencia y perspectiva serían valiosas en ese proceso. Consideré la oferta cuidadosamente, sopesando las obvias complicaciones contra el impacto potencial. Trabajar con Northpoint de nuevo levantaría cejas en toda la industria, invitaría a la especulación sobre motivaciones y compromisos, pero también demostraría que un cambio significativo era posible, que las organizaciones podían reconocer fracasos pasados y comprometerse con mejores prácticas. Consultaré sobre el desarrollo de la política, respondí finalmente. Pero quiero total transparencia sobre mi participación. Nada de ocultar el hecho de que trajeron a la persona a la que su predecesor intentó demandar. Dejar claro que se trata de reconocer lo que salió mal y arreglarlo. Andrea aceptó de inmediato y el compromiso se anunció a través de una declaración conjunta que no rehuyó la complicada historia. Northpoint Solutions ha contratado a Erika Harwell como consultora para revisar y mejorar nuestras políticas de propiedad intelectual. Reconocemos que las prácticas pasadas no estuvieron a la altura de nuestros valores y estamos comprometidos a crear marcos que equilibren de manera justa los intereses organizacionales e individuales. La experiencia y conocimientos de la señora Harwell la hacen excepcionalmente calificada para guiar este importante trabajo. La reacción de la industria fue mixta. Algunos elogiaron a Northpoint por tomar medidas concretas para abordar los problemas culturales. Otros criticaron la medida como performativa, sugiriendo que contratarme era más una cuestión de relaciones públicas que de un cambio genuino. Unos pocos cuestionaron mi decisión de trabajar con una empresa que me había tratado tan mal. Entendí todas esas perspectivas y reconocí su validez. Pero el trabajo en sí demostró ser valioso, revelando cómo las políticas mal diseñadas habían permitido el abuso de poder de Howard mientras dejaban a los empleados sin una guía o protección claras.
Desarrollamos un nuevo lenguaje que definía explícitamente que contaba como producto de trabajo perteneciente a la empresa frente a la innovación independiente propiedad del individuo. Creamos procesos para que los empleados registraran proyectos independientes, estableciendo una documentación clara del cronograma y los recursos. Estructuramos procedimientos de revisión que permitían resolver disputas a través de la mediación en lugar de la intimidación legal. Las políticas revisadas se convirtieron en un modelo que otras empresas estudiaron y adaptaron, demostrando que proteger los derechos de los empleados no socavaba los intereses comerciales. Si acaso, los marcos más claros mejoraron la moral y la innovación al permitir que las personas persiguieran el trabajo creativo sin temor a que el éxito fuera confiscado. Mi contrato con Northpoint concluyó después de 6 meses, con las nuevas políticas implementadas y la capacitación del personal completada. Andrea me envió una nota personal agradeciéndome por el trabajo y reconociendo el coraje que se necesitó para colaborar con una organización que me había causado un daño significativo. Podrías haberte negado y nadie habría cuestionado esa elección, escribió. En cambio, elegiste ser parte de la solución, para ayudar a asegurar que lo que te pasó a ti no le pasara a otros aquí. Eso es un liderazgo que va más allá del interés propio, y estoy agradecida. La nota importaba, no porque necesitara la validación de Northpoint, sino porque confirmaba que la historia había cerrado el círculo. Lo que comenzó como un conflicto por el pago y la propiedad había evolucionado hacia un cambio estructural significativo que beneficiaría a personas que nunca conocería, trabajando en innovaciones que nunca vería. 3 años después de esa confrontación con Howard, después del cheque roto y la tranquila decisión de marcharme, me encontré reflexionando sobre lo que la experiencia me había enseñado sobre el poder, la justicia y el juego a largo plazo de la paciencia estratégica. La satisfacción inmediata de la venganza nunca había sido el objetivo. Al salir de la oficina de Howard ese día, no estaba pensando en destruir su carrera o dañar a Northpoint. Estaba pensando en proteger el trabajo que había creado y asegurarme de recibir una compensación justa por ese valor. Las consecuencias más amplias, la renuncia de Howard, los problemas de mercado de Northpoint, la conversación a nivel de industria sobre los derechos de propiedad intelectual, habían surgido de la injusticia fundamental de la situación al ser expuesta al escrutinio. La venganza, si es que se le puede llamar así, provino simplemente de decir la verdad y negarse a aceptar un trato injusto. Esa distinción importaba. La venganza impulsada por la ira a menudo crea daños colaterales, hiriendo a personas inocentes y, en última instancia, corrompiendo a la persona que la busca. Pero la rendición de cuentas impulsada por principios, planificación estratégica y documentación clara, eso creaba un cambio sin una destrucción innecesaria. Howard había perdido su puesto y su reputación, no porque yo me propusiera arruinarlo, sino porque sus propias acciones no podían resistir el escrutinio. Northpoint había tenido problemas, no porque yo los hubiera saboteado, sino porque Howard había hecho promesas que la empresa no podía cumplir sin tecnología que no poseían. La lección se extendía más allá de la situación específica. En cualquier conflicto donde el poder está distribuido de manera desigual, existe la tentación de someterse a un trato injusto o responder con una agresión igualmente injusta. Pero hay un tercer camino: preparación metódica, documentación clara, posicionamiento estratégico y la paciencia para dejar que las consecuencias se desarrollen de forma natural. Ese camino requiere más disciplina que la sumisión o la agresión. Exige planificación en lugar de reacción, precisión en lugar de emoción, confianza en los resultados a largo plazo en lugar de la satisfacción inmediata. Pero los resultados tienden a ser más sostenibles y menos destructivos, creando un cambio sin convertirte en aquello contra lo que luchas. La práctica de consultoría siguió creciendo. Mis charlas se expandieron para abordar cuestiones más amplias de ética laboral y cultura de la innovación. Y la historia de lo que sucedió en Northpoint se convirtió en un caso de estudio enseñado en escuelas de negocios y programas de derecho. Pero el impacto más significativo provino de conversaciones individuales con desarrolladores que se acercaron para compartir cómo la historia había influido en sus propias decisiones. Personas que habían negociado mejores contratos, desafiado políticas injustas o simplemente reconocido su propio valor lo suficiente como para exigir un trato apropiado. Cada una de esas conversaciones me recordó que la historia nunca fue realmente sobre mí o Howard, o incluso Northpoint específicamente.
Se trataba del principio más amplio de que el trabajo creativo tiene valor, que las personas merecen una compensación justa por sus contribuciones, y que los sistemas que reclaman la propiedad ilimitada de la innovación humana necesitan ser desafiados y cambiados. Historias como esta, donde una planificación cuidadosa y derechos documentados superan la presión institucional, importan porque demuestran la posibilidad. Muestran que defenderse no es inútil, que los desequilibrios de poder no son permanentes, que el pensamiento estratégico puede nivelar campos de juego inclinados por la autoridad y los recursos. Si encontraste valor en esta trayectoria, si algo en esta historia resuena con tus propias experiencias o aspiraciones, considera suscribirte para seguir más exploraciones de cómo la paciencia estratégica y la preparación adecuada pueden transformar situaciones desafiantes en oportunidades para un cambio significativo. Cada suscripción nos ayuda a construir una comunidad que cree en la rendición de cuentas, valora la innovación y entiende que a veces, la mejor venganza es simplemente negarse a aceptar la injusticia. El teléfono en el escritorio de Howard había sonado frenéticamente ese día mientras la noticia del lanzamiento de Apex se extendía por la industria y el alcance completo de los fallos técnicos de North Point se volvía imposible de ocultar. Lo imagino sentado allí, viendo cómo la narrativa cuidadosamente construida de su éxito se desmoronaba, entendiendo finalmente que la mujer que despidió tan casualmente había estado 10 pasos por delante todo el tiempo. Esa imagen no me produce ninguna alegría o satisfacción particular. La caída de Howard fue una consecuencia de sus elecciones, no una victoria que yo celebrara. Pero sirve como un recordatorio de que subestimar a las personas, especialmente a aquellas a las que has hecho daño, es una forma peligrosa de arrogancia. El trabajo continúa. Nuevos casos, nuevos clientes, nuevos desafíos en el proyecto continuo de hacer que los sistemas de la industria sean más justos y equitativos. Cada situación es única, pero los principios subyacentes permanecen constantes. Documenta todo, comprende tus derechos, planifica estratégicamente y nunca aceptes que la autoridad otorga un poder ilimitado. Y a veces, cuando alguien rompe un cheque y te dice que no te debe ni un centavo, la mejor respuesta es una sonrisa tranquila, una renuncia firmada y la cláusula que nunca se molestaron en leer. Las consecuencias llegarán pronto, tan inevitables como el teléfono sonando frenéticamente en una suite ejecutiva donde el pánico apenas comienza a instalarse. Porque al final, el mayor poder no es la capacidad de dominar o controlar. Es la capacidad de prepararse, de proteger tus intereses, de mantenerte firme cuando te ponen a prueba, y de confiar en que la verdad documentada finalmente superará a las mentiras convenientes. Esa es la lección que Howard Castellano aprendió demasiado tarde, y la lección que llevo conmigo a cada consultoría, cada negociación, cada conversación sobre la justicia, la innovación y el valor del trabajo creativo. El cheque roto ya no existe, reciclado, desechado o quizás guardado como prueba durante los procedimientos legales. Pero el principio que representaba permanece. Algunas deudas no pueden ser desestimadas por la posición o la autoridad. Y algunas personas no se echarán atrás simplemente porque luchar parece difícil. La plataforma que Apex lanzó ese día, construida sobre la arquitectura que yo había creado de forma independiente y protegido a través de un lenguaje contractual cuidadoso, todavía está en funcionamiento, todavía escalando, todavía demostrando lo que es posible cuando la innovación se valora y se compensa adecuadamente. Y en algún lugar, en una oficina que nunca visitaré, un teléfono sonó una vez frenéticamente mientras la realidad alcanzaba a promesas que nunca fueron alcanzables. Mientras las consecuencias llegaban por decisiones tomadas con arrogancia y autoridad. Esa llamada telefónica, ese momento de reconocimiento, no fue el objetivo pero fue justicia entregada, no a través de la ira o la agresión, sino a través del simple poder de la preparación encontrando la oportunidad, de los derechos documentados enfrentando reclamos infundados, de la paciencia estratégica superando la presión institucional. A veces, eso es suficiente. A veces, eso lo es todo.